Lo que traemos ahora te va a estremecer. Esto es un show que no es un show para todo el mundo. Mil motivos. Esto te levanta si tú estás caído. Esto te anima para que sigas vivo. Esto no es un show, no son palabrerías. Esto es agua viva de noche y de día. Si estás viviendo un momento complicado, no te sientas solo, Cristo está a tu lado. Y si lo que quieres es sentirte que estás vivo, agudiza tus sentidos, saque un motivo. Esto es más que un show, esto no es fantasía. Aquí hay gozadera, prueba y pan de vida. Esto es la alegría, esto está encendido. Aquí hay más que flow, aquí hay mil motivos. This is the show, no show. This is the show, no show. This is the show, no show. This is the show, show. Este tema que les dije que traía para esta noche, que es ese preguntón, me agrada. ¿Qué quiere decir qué quiere decir ese tema? Ese preguntón me agrada. Raro, ¿verdad? ¿Alguna vez a usted, a cuánto les gusta que les pregunten cosas? ¿Les cae bien la gente preguntona? A veces no, a veces no. Depende. A veces no, pero uno que tiene hijos, pues es bien bonito cuando están ahí preguntándole, ¿verdad? Y uno les puede decir. A veces hay gente que es impaciente y que dice, ay, cállate, mono. Pero, sí, ¿no? Pero también es bueno preguntar. ¿Y qué es lo que quiero compartir con todos esta noche? Es acerca de Job. Y es que en la vida nacemos todos preguntando y aprendemos a preguntar y nos gusta preguntar en la vida. Todo, ¿verdad? Desde pequeños. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Y por qué el agua moja? ¿Y por qué este perro? Yo me acuerdo que donde yo vivía había una persona de baja estatura, una enanita. Entonces, yo una vez andaba con una niña y íbamos a comprar a la tienda y la niña se le queda viendo así. Una chelita. Una altura estaba y dice y ella, ¿por qué es tan pequeña? Me dice, enfrente de ella. Y yo no. Una niña grande. Chica, qué triste, ¿no? Qué huevada, pero uno se queda así como, no haya que hacer, pero a medida vamos creciendo nosotros, vamos cometiendo un error y es que vamos pensando que ya lo sabemos todo. Fíjense que yo estoy en un grupo de teología y bíblica y cosas así, solo cristianos ahí, solo evangélicos. Pero uno mira las preguntas que hacen y son unas preguntas todas raras, todas absurdas. Y cuando alguien hace una pregunta que no saben cómo responderla, muchos hermanos lo que hacen es enojarse. O te dicen, orá, ¿verdad? No, hombre, hermano, usted está mal. Usted debería de ponerse a orar, debería de cambiar en lugar de contestar. ¿Por qué? Porque no hay respuesta. Y algo que tenemos nosotros a veces los cristianos es que creemos saberlo todo ya. No nos gusta aceptar que no sabemos. No nos gusta aceptar que nos falta todavía crecer. Job tenía 4 amigos. Y si tienen su Biblia ahí abierta en la aplicación o algo, en Job capítulo 8, versículo 4, habla Bildad. Y Bildad le dice, lo primero que le señala a Job, ya todos sabemos lo que Job pasó, no lo voy a explicar, pero le empieza a decir, tus hijos pecaron y Dios los castigó porque pecaron. Esto me recuerda mucho a lo que vemos ahora en día. Mucha gente que anda condenando en las iglesias, te condenan rápido, ¿verdad? Ese saber que está pagando. Ese le dio eso porque ese no se cubrió con la sangre. Ese porque ese está en pecado. Ese anda aquí y nos encontramos nosotros en la iglesia con mucha gente que está, pero rápida para señalar y decirte, no, hombre, que vos has pecado. Revisar en qué estás pecando vos, y a uno le meten, sí o no, que te meten la psicosis en la iglesia de que tú estás pecando, y entonces ya ni disfrutas, no disfrutas la iglesia, no disfrutas cantar, no disfrutas la palabra, no disfrutas nada. ¿Por qué? Porque en tu mentalidad está que has pecado. Incluso las canciones que cantamos en la iglesia siempre son de que soy un pecador, viste este pecador aquí, y sí es cierto, pero a veces nos enfocamos más en el pecado que en el perdón, y esto era lo que pasaba con Bildad, que Bildad estaba, lo que le dice a Job, tus hijos pecaron y Dios los castigó. Eso me recuerda mucho
aquel pasaje donde Jesús anda con los discípulos y se encuentran aquel ciego y le preguntan los discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque la gente, ya lo han leído, Juan capítulo 9, y entonces le preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque siempre nosotros estamos buscando y mucha gente se encarga de buscar quién ha pecado. ¿Por qué te pasó esto? Como cuando le cayó el árbol encima al carro de Josué, ¿verdad? Y que venía algún hermano y te dijera, vos vas a saber qué estás pagando. Yo no sé si te lo habrán dicho. Yo no sé qué estás pagando. O cuando no, en algo, no, ¿verdad? no me lo dijo Pecador. nadie. No me lo dijo nadie, pero a lo mejor Algunos lo pensó. se comentaron entre ellos. Mira, este a ver qué está pagando. Ese carro es del pecado. Fíjense que pasa algo. Mucha gente le gusta hacer conclusiones sin preguntarte. Es decir, David algo está haciendo, pero no me vengo yo y le digo, David, mira, ¿y cómo la estás pasando? ¿O qué te ha sucedido? Entonces eso mismo pasaba con Bildad. El segundo que encontramos es Zofar, que es el segundo amigo de Job. Bueno, que digamos que eran amigos, ¿verdad? Pero ese tipo de amigos, ¿quién los quiere? Le dijo en el capítulo 11, le dice, ¿cómo quisiera que Dios te respondiera y te reprendiera por el pecado? Esto me recuerda también a ese tipo de gente que siempre anda buscando que Dios castigue a la humanidad. O sea, gente, en estos tiempos de pandemia, siempre hay gente que está diciendo, yo me acuerdo que había un predicador hace muchos años, tal vez Josué se acuerda de ese predicador que decía, si Dios no castiga a Estados Unidos, tiene que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra por la maldad. Hay gente que siempre está buscando ese castigo. O sea, sí, gente siempre está buscando que Dios castigue y como que se deleita con el castigo. Vos vas a las iglesias y en las iglesias te dicen que Dios te va a castigar, y le meten a uno desde siempre que Dios te va a castigar, que Dios te va a castigar. Y me recuerda también aquel pasaje de aquellos discípulos donde le dicen a Jesús, Señor, hacemos que caiga fuego ahí. Y Jesús le dice, ¿se acuerdan de ese pasaje? Aquellos, los hijos del trueno, Jacobo y Juan le dicen, mandamos a que caiga fuego de ahí. Se tenían una gran fe los discípulos que iba a caer fuego. Y entonces le dice Jesús, ustedes no saben de qué espíritu son. Mejor se fue Moisés. Ustedes no saben de qué espíritu son, le dicen. No saben de qué espíritu son. ¿Por qué? Porque nosotros, el Espíritu de Dios nunca nos va a motivar a la muerte. El Espíritu de Dios nunca nos va a motivar a algo que vaya contra la humanidad o contra algún ser humano. Nunca Dios nos va a motivar a algo que vaya así, porque Dios nos enseña otra vida diferente y Él nunca hará algo tampoco por dañarnos a nosotros. Elifaz era el tercer amigo y ese le reclama en varios capítulos y en el capítulo 22 le dice, por más sabio que te creas, para Dios no servís de nada, sos un altanero. Imagínense esa percepción o esa opinión que tiene Elifaz de Job, de decirle, vos no servís para nada, para Dios no servís para nada. Es lo mismo que a veces experimentamos, muchas iglesias experimentan, como contaba un pastor en estos días, Dante Gebel, ¿verdad? Que él decía de que una mujer llegó con una ropa ahí sensual a la iglesia y entonces le dijeron, no, usted no puede entrar así y la despacharon y váyase. No, es que aquí no puede entrar con esa facha, con esa ropa. ¿Por qué? Porque la iglesia se encarga de decirnos que no servimos para nada, que si no estamos acomodados al sistema religioso, entonces no podemos accesar a Jesús. Y eso es lo que le decía, usted no puede accesar a Dios porque sos un pecador. Y después al final habla Eliú, que es el más joven, y se enojó porque aunque atacaban a Job, no lograban encontrarlo. O sea, Job no decía en ningún momento, no, sí tenés razón, yo he pecado, que es lo que buscan muchas iglesias, busca mucha gente, busca hacerte sentir culpable. Y quiero decirte que vos no sos culpable. Vos sos perdonado. Se tiene que pesar sobre nuestra culpabilidad. Debe pesar más la justificación que tenemos en Dios. Eso nos da permiso para entrar. ¿Por qué? Porque la gente, si yo me miro desde mi pecado y desde mi falta y desde mi humanidad, no puedo accesar a Dios, ¿verdad? Siempre decimos, no puedo orar. No, ya no voy a ir a la iglesia, que vieras que caí en pecado. Y entonces la gente se aleja de la iglesia porque dicen que cayeron en pecado. Entonces el pecado pesa más que la gracia. Y eso es lo que vemos en esos amigos, que el pecado pesaba más que la gracia. Pero Eliú le dice algo a Dios, y vean que le dice, si tienen ahí su Biblia, vayan conmigo al capítulo 33, donde le dice en el versículo 13, Job 33:13, le dice, ¿por qué le echas en la cara que no responda a tus preguntas?
Y vean esto, Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Algunas veces nos habla en sueños, otras en visiones nocturnas. Cuando caemos en el sopor de lo profundo, dice, cuando dormitamos en el lecho, Dios nos habla de muchas maneras. Esto es lo que quiere decir, que Job estaba buscando una respuesta en los amigos, pero la respuesta no estaba, la respuesta no tenía que buscar en los amigos. Eliú le está diciendo, tenés que buscar la respuesta en Dios. No la busques en los amigos, que estos solamente te han querido condenar. ¿Qué voces nosotros escuchamos en el momento en que nos sentimos mal? ¿Qué voces nosotros escuchamos cuando necesitamos una voz? ¿A cuáles voces recurrimos nosotros? A veces hasta ni la misma familia puede a uno bendecirlo con lo que le dice, ¿verdad? Sino que te dicen, hombre, no hagas eso, vos por gusto, eso no va a funcionar, eso para qué, estás perdiendo el tiempo. Y hasta la misma gente a veces le da a uno la vuelta. Quizás queremos buscar en una religión, y la gente que me está escuchando en este momento está buscando vos tal vez de una religión en otra, de una religión en otra, y no encontrarse en la religión, en una adicción, en las drogas, en la gente, cambiar de amigos, porque ningún amigo te hace sentir bien, en una creencia. Hay gente que de repente dice, ay, ahora yo practico el zoroastrismo, no, es que ahora leo la mano, es que ahora leo el puro, leo el café, anda buscando como algo que le llene eso, y no lo podemos encontrar. Eliú le dice, escucha a Dios, Él habla de muchas maneras, y es lo que Dios nos está diciendo en este momento, y lo que quiere decirle a toda la gente que nos está escuchando. Dios habla de muchas maneras, y tal vez Él te está hablando aquí, Él te está hablando a través de la creación, Él te está hablando a través de lo que está viviendo. Ahí Dios te habla, como contaba Aldonza, ¿verdad? De que ella se dio cuenta de que Dios le estaba llamando en ese momento. Entonces, hay muchas cosas ahí, hay muchas cosas que Dios nos está hablando de muchas maneras. Y vea esto, ¿por qué esto se llama así? Porque al final Job reconoce que no puede apelar a Dios y Dios habla con él, y entonces seguramente ahí es donde Dios dice, porque Job empieza a preguntarle un montón de cosas a Dios y le empieza a cuestionar y le empieza a cuestionar. Quiero decirles que cuestionarnos algunas cosas, eso no es malo, cuestionarnos no es malo, es más, a Dios le gusta que le preguntemos. ¿Y saben por qué a Dios le gusta que le preguntemos? Porque luego Él nos agarra. A Job empezó a preguntarle a Dios, y Dios de seguramente dijo en ese momento, este preguntón me cae bien, ¿Y qué es lo que pasa cuando le caemos bien a Dios? Él empieza ahora a agarrarnos a nosotros y a preguntarnos ahora. Y empieza Dios a tratar con nosotros. Y las preguntas de Dios a veces duelen. Por eso me gusta mucho lo que dice en el capítulo 5. Dice, Dios, oigan esto, hermanos, que Dios hiere, pero venda la herida. Golpea, pero trae alivio. De los que estamos aquí, de los que nos podemos ver y de los que no se pueden ver porque nada más están escuchando, ¿cuántas veces Dios te ha herido? Pero a la vez te ha curado. En las circunstancias difíciles que vivimos, Dios nos hiere, nos duele, pero Dios sana la herida. Diferente al mundo, que el mundo te golpea, te pisotea, la gente te desprecia, te hace a un lado, te marginan y te pisotean y te dejan tirado, pero Dios hiere, pero venda la herida, dice Job. Y Job al final del libro, lo que viene él y dice, yo sé que todo lo puedes y que no se puede frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este que oscurece el conocimiento de mi consejo? Dice Job, que Dios le dijo. Y luego Job reconoce y dice, reconozco que he hablado cosas que no alcanzo a comprender, cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Pero Dios le dijo, escúchame y voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. Y Job dice, de oídas te había oído, pero ahora te veo con mis propios ojos, por tanto me retracto de lo que he dicho. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y apelamos a Dios y consultamos a Dios, entonces somos como ese niño preguntón que le pregunta una y otra cosa, pero porque quiere aprender. Somos como ese niño que trata de aprender. Somos vasos rotos, somos vasijas rotas delante de Dios. Y en esta hora quiero que pasemos a un tiempo de oración con Josué, pero antes de que tengamos este tiempo de oración, decirte que si vos le querés preguntar a Dios, si hay algo que no entendás, preguntáselo a Dios sin miedo, que Dios no te mira de menos porque vos le preguntes, ni se va a enojar, ni te va a condenar, ni te va a decir cállate, ni te va a decir no me hables. Dios no es así, Dios no es como el ser humano que
que no tiene la paciencia. Dios es el Padre, Dios es la madre la madre nos tiene mucha paciencia, ¿verdad? ¿Cuánta paciencia nos tienen las madres? Entonces, Dios es mucho más que eso. Él nos tiene mucha más paciencia y a veces nosotros somos vasijas rotas y que lo que necesitamos es que Él nos moldee, y Él nos moldea a veces con preguntas que nos duelen. Él apela a nuestra conciencia. Él apela a nuestra conciencia y nos hace ver que no somos perfectos, que a veces hablamos lo que ni siquiera entendemos, pero hay que tener la humildad de reconocer que no lo entendemos. Así que vamos a orar, y antes quiero compartir esta alabanza y luego venimos con Josué, que nos dirijas en la oración. Si hay alguna petición también en el chat que lo puedas leer para que podamos orar. Así que Esto es Mil Motivos Radio. Lo que traemos ahora te va a estremecer. Esto es un show que no es un show para todo el mundo. Mil Motivos. Esto te levanta si tú estás caído. Esto te anima para que sigas vivo. Esto no es un show, no son palabrerías. Esto es agua viva de noche y de día. Si estás viviendo un momento complicado, no te sientas solo, Cristo está a tu lado. Y si lo que quieres es sentirte que estás vivo, agudiza tus sentidos, saque un motivo. Esto es más que un show, esto no es fantasía. Aquí hay gozadera, pero hay pan de vida. Esto es la alegría, esto es de encendido. Aquí hay más que flow, aquí hay mil motivos.